Bueno, se me durmió casi la mitad de la clase. ¿Cómo sacar el determinante? Depende de la matriz que vos tengas. Si tu matriz es de 2 por 2, ¿sí? Si tu matriz es de 2 por 2, ustedes con esto que están aprendiendo no van a poder hacer matrices de otro orden que sea de 2 por 2 o 3 por 3. ¿Sí? No va a haber otro tipo de matriz para que ustedes tengan que calcular el determinante. ¿Por qué? Porque no les están enseñando la otra técnica para calcular de otro orden de matriz. ¿Sí? Entonces, determinantes para matrices de orden 2, es decir, de 2 por 2, hacías la multiplicación diagonal principal A11 por A22 menos diagonal opuesta a la principal, sería la secundaria, A12 por A21. ¿Sí? Y eso te da un valor que es el determinante de la matriz. Ahora, si yo no tengo una matriz de orden 2 por 2, sino que tengo una de orden 3 por 3, entonces teníamos que aplicar la regla de Sarrus. ¿Qué consistía la regla de Sarrus? En que yo a esta matriz original le voy a agregar, o mejor dicho, le voy a repetir la primera y segunda fila. Entonces acá abajo me va a quedar 2, 0, 1 y 1, 3, menos 1. ¿Sí? Como acá. 2, 0, 1, 1, 3, menos 1. De ahí, cuando aplico el determinante, voy a multiplicar, ¿sí? Cada elemento de mi diagonal, ¿sí? Y luego le voy a sumar la multiplicación de los otros elementos de diagonales que representarían las principales, ¿sí? Entonces va a ser 2 por 3 por 1, más 1 por 2 por 1, más menos 2 por 0 por menos 1. ¿Y ahora qué hago? Ahora voy a restar, ¿qué? La suma del producto de las diagonales secundarias. 1 por 0 por 1, más menos 1 por 2 por 2, más 1 por 3 por menos 2. Entonces nos queda resultado de multiplicación de diagonales principales menos el resultado de la multiplicación, ¿sí? de diagonales secundarias. Y eso es el determinante por regla de Sarrus. Determinante de matriz de orden 2 por 3, no sé. Eso es lo que tienen que responder. No lo sé hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes no vieron, ¿sí? No vieron cómo hacer el determinante de una matriz que no sea ni de 3 por 3 ni de 2 por 2. Entonces, las únicas matrices que te vas a encontrar a la hora de aplicar determinantes van a ser o de 3 por 3 o de 2 por 2. Sí, está Laplace, que en algunas cursadas lo dieron así, en algunas comisiones dieron así por arriba, pero en realidad como no se evalúa, yo no creo que ahora sea necesario que yo les dé Laplace. Laplace va encaminado por este lado, por el método del adjunto, ¿sí? Habría que hacer nada más un pequeño cambio para calcular Laplace. Hay un pequeño procedimiento que hay que hacer. Pero si no es necesario en este momento que lo aprendan, yo creo que no los quiero recargar con conocimientos que ahora no van a aplicar. ¿Sí? Prefiero que primero realicen la guía y después, una vez cuando estamos todos cancheros, hacemos con Laplace. Matriz inversa, hicimos todo el procedimiento, y ahora ¿qué nos queda? Nos queda, bueno, ahora estas propiedades de transposición y de inversión de matrices, ¿sí? Para que veamos más adelante, nos quedan ecuaciones matriciales. ¿Qué son las ecuaciones matriciales? Que yo acá no es que tengo A más X, ¿sí? Acá yo tengo la matriz A más la matriz compuesta de incógnitas es igual a B. ¿Bien? No es un A más X así nomás. Entonces, todo lo que haga dentro de esta ecuación lo tengo que pensar en matrices. Por ejemplo, yo, al conocer que la aplicación de la suma en matrices es lo mismo que sumar de forma lineal constantes, yo puedo tranquilamente pasar esta B, esta restando hacia B, que no va a pasar nada, no me va a afectar íntegramente en las matrices, ¿sí? En las propiedades de matrices, porque es lo mismo que una suma lineal entre constantes. Ahora, bueno, acá lo hacen término por término, se resta término por término, menos A, para demostrar que no hago un pasaje, lo paso restando o lo paso sumando, sino que se está restando mi término. ¿Y qué nos queda? Despejamos acá la incógnita X. ¿Pero quién es X? La matriz, ¿sí? La matriz X.
compuesta por incógnitas. No nos dice M por N, ¿sí? Matriz compuesta por M por N incógnitas, ¿sí? Es igual a B menos A. Una vez que calculamos la matriz B menos la matriz A, nos va a dar el resultado de X, ¿sí? La matriz resultante X. Bien. X por A es igual a B o A por X es igual a B. Bien. Acá vemos que, si mal no recordamos las propiedades, esto no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo hacer X por A que A por X, porque el producto no se da de la misma manera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a poder hacer es, por ejemplo, aplicando X por A es igual a B, ¿cómo hago para despejar X? Acá, yo no puedo agarrar y pasar dividiendo, porque no existe la división, ¿sí? No puedo dividir una matriz por otra. Si no se fijaron bien, no existe la división entre matrices, solo tenemos producto, suma, resta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para pasar, ¿sí?, entre comillas, esta A para acá y que despejar la matriz X? Y nosotros sabemos que podemos usar la operación del inverso, ¿sí? Para poder usar la propiedad del inverso, significa que tenemos que saber que esta matriz, necesariamente el determinante tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Generalmente los ejercicios nos dicen, y el determinante A es distinto de 0, el determinante, o A posee inversa, que A posee inversa significa que existe A la menos 1, ¿sí? Nos van a decir los incisos esos, ese pequeño detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Yo quiero multiplicar a A por A menos 1 para hacer que este A por A menos 1 se vuelva la identidad, y acá me quedé multiplicado por A menos 1, esto desaparece porque es el neutro del producto y ya está. Cuando yo multiplico A por A menos 1 a la derecha, ¿sí?, tengo que multiplicar a B hacia la derecha también. Tengo que respetar ese mismo orden. Si yo multiplicara A hacia la izquierda, que en este caso no lo puedo hacer, tendría que multiplicar hacia la izquierda de la X, tendría que multiplicar a B hacia la izquierda, ¿sí? Tengo que respetar el mismo orden que estoy multiplicando. Si multiplico hacia la derecha, entonces en este término también se va a multiplicar hacia la derecha, ¿sí? Hacia el extremo derecho o hacia el extremo izquierdo. Una vez que apliqué multiplicar ambos miembros por A a la menos 1, A por A a la menos 1 me queda la identidad, o 1, mejor dicho, entonces X por la identidad es igual a B por A a la menos 1. Como X por la identidad es el neutro del producto, nos queda despejada la matriz X, que es igual a B, ¿sí?, el producto de B por A a la menos 1. Y esto es una cuenta que debemos hacer entre matrices, ¿sí?, un producto entre matrices. Ahora lo hacemos con A por X es igual a B. Ahora vamos a ver que hay una pequeña diferencia. ¿Qué significa? Que para poder despejar X, tengo que multiplicar a A por A a la menos 1, pero acá en el medio no lo puedo hacer, entonces lo tengo que hacer en el extremo izquierdo. Entonces multiplico A por A a la menos 1, ¿sí? Y después, ¿qué tengo que multiplicar? A B, pero por el extremo izquierdo, entonces por A a la menos 1 de la parte izquierda. A la menos 1 por A nos queda la identidad por X es igual a la menos 1 por B. Esto no es lo mismo que esto, ¿bien? Los resultados son distintos. No es lo mismo B por A la menos 1 que A la menos 1 por B. ¿Sí? Si ustedes quieren probarlo en algún momento, se van a dar cuenta que los resultados son diferentes. Sobre todo para matrices de distinto orden, ahí claramente se va a ver. Pero bueno, para matrices cuadradas uno no se da cuenta. Veamos acá. Se debe tener en cuenta esto es un ejercicio, pensé que iba a dar un ejemplo. Pero bueno, fíjense, D por X, vamos a hacer un pequeño ejemplo con la... Si quieren arrancar. Con la pizarra. ¿Arranca o no arranca? Ahí está. Acá tienen que hacer prácticamente cuentas, pero yo les voy a resolver una ecuación matricial. Veamos esta, si no. Esta se ve más complicadita. Bueno, 1000 años más tarde. A ver.
hasta que lo podamos hacer, va a pasar, no sé por qué está tan brusca. No tengo nada abierto. Bien. Pensémoslo acá, hasta que se me haga la pizarra. Yo tengo acá una matriz de incógnitas, ¿sí? Que es X. Después, estas tres matrices están definidas acá, yo las conozco. Eso es lo importante, no son incógnitas. Yo las conozco. Entonces, ya sabemos que la operación de suma como resta se da de la misma manera que cuando estoy hablando de operaciones de una ecuación lineal, ¿sí? Una ecuación lineal que nosotros sabemos resolver. Entonces yo puedo hacer que C traspuesta, le puedo restar B, ¿sí? Y acá resto B, y nos queda A por X. Entonces ahí ya estamos empezando a despejar X. Opa. Ah, porque quedó todo esto. Igual, no sé por qué tardó tanto. Trato de no usarla mucho porque está muy lenta esto últimamente. Bien. Acá expliqué algo y me quedó el daño de cero antes de Cristo. Bien, ahora sí. Ahí está. A por X más B es igual a C traspuesta. Bien, este es el ejercicio A. Entonces, como sé que la operación de suma como resta se da de la misma manera lineal que con ecuaciones lineales, ¿sí? En los números reales, yo puedo hacer más B menos B es igual a C traspuesta menos B. Bien. Nos va a quedar A por X, B menos B es 0, ¿sí? Una matriz nula, no me importa la matriz nula porque es el neutro de la suma, es igual a C traspuesta menos B. Bien. Ahora, yo tengo que despejar esta matriz X. Entonces, tengo que hacer, por lo menos, por decirlo de alguna manera, hacer desaparecer A de este lado. ¿Qué hago? Lo multiplico por el inverso de A. ¿Pero dónde? Hacia el extremo izquierdo de A, porque yo acá en el medio no lo puedo multiplicar. Entonces hago A a la menos 1 por A por X. Pero de este lado tenemos que hacer exactamente lo mismo, multiplicar a este término en el extremo izquierdo. Entonces nos queda A a la menos 1, ¿por quién? Por C traspuesta menos B. ¿Bien? Esto nos queda la identidad por X es igual a la menos 1 por C traspuesta menos B. Identidad por X es lo mismo que 1 por X, esto nos queda X, es igual a la menos 1. ¿Y esto qué es? Una cuenta, una operación aritmética. ¿Sí? Pero entre matrices, ¿sí? Operaciones entre matrices. Una vez que nosotros despejamos X, podemos realizar la operación. No podemos primero ponerlas, reemplazar acá, hacer menos 2, 0 por X, más, bueno, se nos va a hacer un embrollo y no va a tener sentido realizarlo de esa manera. Primero despejamos la ecuación matricial, y una vez que despejamos la ecuación matricial, solamente tenemos que aplicar la inversa de A, o sea que tendríamos que sacar la inversa de esta matriz, ¿sí? Por C traspuesta, transponer la matriz C, por, menos B, y restarle la matriz B. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos la inversa de A? La inversa de A, primero, ¿qué hacíamos? Primero tenemos que buscar que esta matriz sea inversible, entonces, determinante tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Como el determinante tiene que ser distinto de 0, vamos a realizarlo. Nos queda menos 2 por 2, menos, vamos a ponerlo acá, 0 y 3. Nos queda menos 2 por 2, menos
0 por 3, 0 por 3. Menos 2 por 2 es menos 4, y 0 por algo es 0, entonces la matriz, el determinante nos queda menos 4. O sea, claramente es distinto de 0. Una vez que sabemos que el determinante es distinto de 0, ¿qué hacíamos? Buscábamos la matriz de cofactores, ¿sí? ¿Qué era la matriz de cofactores? Teníamos que buscar que cada cofactor, ¿sí? Cada CIJ era igual a menos 1 a la I más J de un determinado elemento. ¿Por quién? Por el menor complementario, ¿sí? Y el menor complementario, ¿cómo lo hacíamos? Teníamos que elegir el elemento y tachábamos fila, columna. Y nos quedaba, en este caso nos queda re sencillo, un 2. Entonces el menor complementario de la matriz del elemento 1, 1 de esta matriz es 2, ¿sí? Entonces acá sería 2 por donde estaba parado mi elemento que elegí, que era el 1, 1, 1 más 1, me queda al cuadrado, entonces menos 1 nos queda positivo, y nos queda 1 por 2, y el cofactor 1, 1 es 2. Y así sucesivamente hasta que nos quedara la matriz de cofactores. Una vez que teníamos la matriz de cofactores, hacemos el adjunta, ¿sí? La adjunta era solamente transponer esa matriz de cofactores, ¿sí? Una vez que transponíamos esa matriz de cofactores, teníamos que terminar aplicando como cuarto esa adjunto sobre el determinante de quién, de mi matriz original, ¿sí? Que lo habíamos sacado acá arriba, nos dio menos 4. Una vez que hacemos toda esta asociación, son 4 pasos. Esta asociación de pasos nos va a quedar a la menos 1. Una vez que tenemos a la menos 1, de ahí hacemos el producto por C transpuesta menos D. Nos va a convenir primero hacer la diferencia, ¿sí? No hagan A menos 1 por C transpuesta menos A la menos 1 por B. No hagan eso, ¿sí? Directamente hagan primero la resta entre estas dos matrices y luego lo multiplican por A menos 1. ¿Bien? ¿Se entendió ahí más o menos cómo realizar las ecuaciones matriciales? Todo eso es lo que vimos hasta ahora, ¿sí? No hay mucho más. Y ahora vienen las operaciones elementales por renglón o fila, que es súper sencillo, es lo más sencillo de este lado de matriz. ¿Me siguieron con eso? ¿Alguna duda? ¿Me quedé muda? No. Pensé que me había quedado muda. Bueno. Este era el más difícil hongo, este es igual, pero este era el más difícil hongo de los tres. Este nada más que está al revés, pero es lo mismo, ¿sí? Ahora hay un escritor. Me falla internet y voy escuchándome. Uy, bueno, igual lo estamos grabando, Fernanda. ¿Pudiste grabarlo? Ay, yo me pongo a gritar como si fuera una loca. Perdón, ¿eh? Como si estuviera en otra habitación. A ver. Sí, lo está grabando. Si tenemos suerte, sí. Si tenemos suerte, Fernanda, lo vamos a poder subir esto, porque no pudimos subir nada hasta ahora, porque cada vez que grabábamos algo, que grabé yo inclusive, pasaba algo. A mí se me grababa muy lento, entonces quedaba todo como pixelado no, pero como ralentizado, y quedaba horrible. Entonces, preferí no pasar vergüenza y no subir. Operaciones elementales. Algo que mencioné acerca de una propiedad que estaba aplicada allá arriba, que decíamos que cuando aplicábamos una operación elemental, el determinante seguía valiendo lo mismo. ¿Sí? Acá podemos intercambiar dos renglones o filas. Bueno, acá esto sí nos va a cambiar el determinante.
¿Sí? Cuando intercambiábamos dos renglones, ¿se acuerdan que cambiaba el determinante de la matriz? Pero estos casos no van a cambiar el determinante. Multiplicar toda una fila o renglón por un escalar significa reemplazar la fila i por esa misma multiplicada por el escalar. Podemos hacer menos 2 fila 1, ¿sí? Estamos aplicando una operación elemental. Reemplazar una fila por el resultado de sumarla con otra. Por ejemplo, la fila 1 sea igual a la fila 1 más la fila 2. Y combinar las dos operaciones anteriores. Podemos hacer varias operaciones a la vez, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de las operaciones elementales? Que yo, cuando esté en sistemas de ecuaciones, que lo vamos a ver mañana, vamos a empezar, van a darse cuenta que yo necesito triangular una matriz. ¿Qué es triangular una matriz? Y buscar que acá abajo queden todos ceros, ¿sí? Entonces, para triangular una matriz necesito hacer operaciones entre filas para que, por ejemplo, este elemento se me haga 0, este se me haga 0 y este se me haga 0, ¿sí? Entonces necesito hacer estas combinaciones lineales entre filas. A partir de que yo aplico esta sucesión de combinaciones lineales entre filas, puedo ir haciendo, ¿ven que acá se hizo este elemento 0? Creo que sigue. Bueno. Acá se nos hizo un elemento 0, pero la idea es, por ejemplo, que este 14 se haga 0, este 2 se haga 0, y entonces nos queda triangulada. ¿Sí? Triangular una matriz. Matriz escalonada. Bueno, matriz escalonada es matriz triangulada. ¿Sí? Matriz escalonada es matriz triangulada. Yo triangulo una matriz a través de las operaciones de filas y columnas. Acá hice una matriz escalonada que es reducida, porque tiene elementos que son, más elementos que son 0. Acá es escalonada porque acá tengo la división perfecta entre elementos que poseen un valor mayor a 0 y el triangular inferior, el triángulo inferior, que son todos ceros. Y esta no es triangular, no es escalonada, es cualquier cosa, ¿sí? Bien. Rango de una matriz. Alguien me está escribiendo. No sé quién es. Bien, rango de una matriz. El número de renglones que tiene una matriz escalonada se le denomina rango de una matriz. A partir de ahora, cuando tengamos una matriz escalonada o triangulada, ¿sí? Vamos a contar el número de renglones y de ahí vamos a determinar el rango. Hasta que no tengamos la matriz con ceros debajo de la diagonal, no vamos a poder determinar el orden del rango de la matriz. Yo solamente voy a hablar de rango de matriz cuando la tenga escalonada, ¿sí? Mientras no la tenga escalonada, no voy a hablar de rango de la matriz. Entonces, para calcular el rango de esta matriz, primero la tengo que escalonar, la tengo que triangular, tengo que hacer que estos 3 elementos se vuelvan, 3 elementos no, estos 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 6 elementos se vuelvan 0, ¿sí? Una vez que hago que esos 6 elementos a través de mis operaciones lineales, ¿por qué lineales las operaciones? Porque yo puedo sumar, multiplicar por un número o restar. Eso se le dice operación lineal, ¿sí? Una combinación lineal entre filas y columnas. No hay más nada, yo no puedo agarrar y dividir una columna por una fila por otra, eso no lo puedo hacer. Solamente combinaciones lineales, ¿sí? Yo puedo multiplicar un número por 3/4, pero yo no puedo hacer una fila dividido a la otra. Yo solamente puedo hacer suma, resta de filas, ¿sí? O multiplicar una fila por un escalar, o restarle un escalar, ¿sí? Bien, usando este conocimiento de las operaciones elementales que les va a llevar práctica, porque no es más nada que eso, es probar, es prueba y práctica, porque yo lo hice mucho de testeo siempre. Siempre vamos a ver que hay un camino que no nos va a servir, después nos vamos a dar cuenta que nos servía otro camino y nos vamos a ir confundiendo y no confundiendo y así sucesivamente. No es que, yo sé triangular una matriz, no. Te va a salir si aplicaste bien o te diste cuenta cómo podías hacer 0 el elemento de abajo, si no, no. Si yo encuentro, por ejemplo, acá, veo este 2, yo lo quiero hacer 0, me conviene hacer 2 por la fila 1, ¿sí? 2 por fila 1 menos fila 2, ¿qué va a pasar? Y multiplico toda esta fila por 2. 2 por 1, 2. Cuando le reste esta fila,
y sea igual a esta fila, ¿sí? Fila 3, vamos a ponerlo acá, porque si no les estoy hablando muy del aire. Fila 3 es igual, o es una fecha, mejor dicho. La fila 3 se va a volver fila 1 por 2, 2 por fila 1, ¿sí? Menos fila 3. Entonces, ¿qué va a pasar? 2 por fila 1 es 2, menos fila 3 es 0. Entonces la fila 3, acá justito, te me va a quedar un 0. Entonces ya hice un elemento de esta fila, 0. ¿Qué es lo importante cuando a la hora de triangular? Que siempre debería ir desde arriba hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tendría que buscar la manera correcta de triangular debajo de la diagonal, primero pienso en el 3 y después pienso en el 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quizás pienso primero en el 2 y después en el 3, y cuando yo hago una operación, cuando yo quiero hacer una operación, quizás después me altere los resultados de la fila de abajo, y no es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces yo prefiero primero triangular de esta manera, de arriba hacia abajo, en vez de ir desde un lado hacia el otro, ¿sí? Entonces siempre para triangular piensen, bueno, primero vamos a hacer la fila 2, el elemento este de acá, 0. Acá está la diagonal. Entonces hago 3, perdón, fila 2 es 3 por fila 1 menos fila 2, ¿sí? Y acá nos queda 0 en este elemento. Y después sigo con esta fila, porque esta es la diagonal principal. Entonces acá el primer elemento ya lo hice 0, ahora me toca hacer estos dos. Y después voy a tener que hacer con estos tres. ¿Bien? Una vez que hice todo 0, calculo el rango. Yo no lo sé hasta que no calcule el rango, hasta que no triangule. ¿Por qué? Porque les puede pasar que una fila les quede todo 0. Si una fila nos queda todo 0, significa que la matriz ya dejó de ser de 4 por 4, ¿sí? Ya el rango, ya la fila, perdón, la matriz no es de esa cantidad de filas y columnas. Nos quedaría otro rango. Cuando se nos queda una fila llena de ceros, quitamos esa fila y decimos que la matriz tiene un rango un rango menor a el original. Es decir, sería el rango de 3. ¿Bien? Bueno. Estas son todas operaciones, trabajos de ejercitación. Y después tienen, eso en un montón, así que seguramente me van a tener que preguntar mucho. De matrices hubo mucha inspiración. Y después acá, en el TP, tienen algo, está ocupado esto, porque es de criptografía. Los sistemas de encriptación, los básicos, utilizan un cifrado que es el que están mostrando acá. Bueno, acá usan el de matrices, pero generalmente es el mod 20, usan el mod. ¿Vieron en programación que usan el mod módulo? Bueno, generalmente los cifrados son con mod. Los sencillos, estoy hablando de los bien sencillitos. Tipo la aplicación que salió ahora del gobierno, que la criticaron tanto, bueno, así bien sencillo. Acá hacen un sistema de encriptación con matrices, que está bueno, porque generalmente los sistemas aplican lo que se llama hashing, y los hashing aplican este tipo de codeos a través de matrices con distintos valores o otro tipo de cálculo matemático, ¿sí? Entonces vos tenés una matriz que representa el hashing, y cuando aplicás el hashing, o sea, el producto de esta matriz, que nosotros le ponemos números al azar, que es nuestro código, sería nuestro código, nuestro token, por decirlo de alguna manera, nos va a quedar una matriz encriptada. Y para desencriptarla tenemos que hacer una sucesión de operaciones con la matriz inversa. Está bueno el TP. Se van a dar la cabeza un poquito contra la pared, pero está lindo. ¿Sí? Creo que hay... Ah, no, pensé que había un poco más. Esto no estaba antes. El de álgebra de Diana, la rama, eso no estaba. Bueno, los espacios vectoriales está bueno porque los espacios vectoriales explican por qué una matriz no se ve alterada cuando aplicamos alguna serie de pasos de operaciones elementales. Porque los espacios vectoriales, las matrices son bases. Tenemos las matrices, a cierto valor de matrices representan bases, o subespacios, le dicen, o espacios vectoriales.
Fecha de entrega y depende cómo les vaya esta semana. Yo no los quiero presionar, porque si yo les digo, me entregan para el viernes, hay algunos que me escriben por privado y me dicen, pero vos sos una desgraciada. Entonces prefiero decir, prefiero ver cómo van esta semana, porque todavía no los vi desarrollar esto, estuvieron con el parcial, y de ahí me fijo a ver si los pueden entregar para la semana que viene, que sería lo correcto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Porque acá ya terminamos con esto de matrices. Tiene un montón de ejercicios. Un montón. Yo les diría que práctica no van a necesitar. Lo que sí por ahí van a necesitar es ese apunte que hice, no lo hice yo, hice una cátedra alguna vez en algún siglo. El rango es una cantidad de filas. Entonces, no es lo mismo, el rango no es lo mismo que decir el orden de la matriz. El rango, vos se lo aplicás una vez que tenés triangulada la matriz. Una vez que tenés triangulada la matriz, aplicás el rango. Una vez que vos hiciste que todos los elementos debajo de la diagonal de tu matriz sean ceros, vos de ahí tenés que contar la cantidad de filas que te quedaron. ¿Sí? Si te quedó una fila que son todos ceros, significa que esa fila no se cuenta, porque es una fila que no te va a servir en tu matriz. Te vas a dar cuenta cuando hagamos sistema de ecuaciones, pero no te va a servir en tu matriz cuando cuando sea la hora de calcular elementos, ¿sí? Calcular incógnitas. No te va a servir una fila de ceros. Entonces, el rango son las filas, ¿sí?, que tienen valores en una matriz. Por eso acá le falta un detallito pequeño. ¿Sí? ¿Me entendiste más o menos? Primero tenés que triangularla. Si te queda una fila de ceros, entonces el rango de la matriz va a ser 3. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, ya los dejo irse a inglés porque ya se ven increíbles todos. ¿Lu, algo que decir? La silencié. Mua, no puede decir nada. Ahí está. ¿Algo para acotar? No. No, me parece que no. Bien. ¿Alguien que tenga alguna duda o algo? Mañana igual, bueno, mañana ya tengo que empezar con otro tema, pero pónganse con esto. Sí, por Slack vamos a estar, mañana aparte hasta las 10 de la noche. Ahora habilito un nuevo canal para matrices. Después nadie lo usa, me escriben todo por el general, pero bueno, es lindo tener ahí canales dando vueltas. Bueno, entonces,